Guadalajara, una mañana calurosa de marzo. La ciudad aún no despertaba del todo tras la lluvia nocturna, y las gotas se aferraban al vidrio del piso 19 del edificio corporativo Aztlán. Ignacio Salgado, 44 años, impecablemente vestido con traje y corbata, acaba de entrar a la sala de juntas cuando su celular vibró. Llamada urgente por Zoom con dirección general, susurró su asistente, sin mirarlo a los ojos. Ignacio frunció el ceño. Tras 12 años dedicados a Tecnofusión Roja, desde sus inicios en un almacén improvisado de Santa Tere, jamás había sido convocado a una reunión así, tan repentina, tan fría, tan calculada. La videollamada comenzó. En pantalla, 3 rostros desconocidos, representantes de Corporativo Triunfo, el gigante energético que una semana antes había adquirido Tecnofusión. «Buenos días, señor Salgado, gracias por conectarse», habló una mujer de cabello plateado. «Valoramos profundamente su trayectoria, sin embargo, su puesto ya no encaja en la nueva estructura organizacional». Por unos segundos, el tiempo se congeló. Nadie dijo una palabra. Ignacio no se inmutó, pero en sus ojos brillaba una chispa de rabia contenida. Conocía ese juego de poder, sabía que acababan de sacarlo del tablero de forma limpia y cruel. 7 minutos. Solo 7 minutos para acabar con más de una década, sin reconocimientos, sin brindis. Solo una despedida leída como si fuera una hoja más del manual corporativo. Ignacio se levantó, respiró hondo. Afuera el cielo de Guadalajara parecía oscurecerse, no por la lluvia, sino porque una tormenta acababa de nacer dentro de él. Lo que él no imaginaba era que esa tormenta lo llevaría a un camino más grande que nunca antes. Ignacio Salgado no era un hombre fácil de derribar, no era de los que se dejaban aplastar por el destino. Pero aquella mañana, en esa sala de juntas fría con luces LED sin alma, se sintió como si lo hubieran arrojado desde el mismo barco que él ayudó a construir, tabla por tabla. 12 años atrás, Tecnofusión no era más que un taller técnico diminuto en las afueras de Santa Tere, con solo 11 personas. Ignacio era un ingeniero eléctrico más, sin título, sin poder. Pero fue él quien propuso una idea audaz: desarrollar tecnología para convertir calor en electricidad en comunidades sin acceso a la red eléctrica. Una idea loca, pero funcionó. Poco a poco, Tecnofusión creció, firmó contratos con el gobierno y llegó al mercado de Centroamérica. Ignacio pasó de ser un simple técnico a director de desarrollo. Sus colegas lo llamaban el brazo derecho de la empresa. Y sin embargo, ahora, todo terminaba con una sola frase: su puesto ya no encaja en la nueva estructura organizacional. Sonaba elegante, pero Ignacio sabía la verdad. Era una purga bien disfrazada. Corporativo Triunfo no quería a quienes le dieron alma a la compañía. Querían la infraestructura, la tecnología, el mercado. La gente, si se podía eliminar, mejor. Al salir de la sala lo envolvió un silencio pesado. Nadie lo miraba a los ojos. Los rostros conocidos de siempre ahora parecían ajenos. Cada sentimiento, cada cabeza agachada, todo decía lo mismo: el juego ha cambiado y tú ya no estás invitado. Al llegar a casa, Ignacio fue directo al closet. Sacó una vieja caja de madera. Dentro había una libreta con el lomo desgastado, donde durante años escribió ideas, bocetos y cálculos que hoy sostenían todo un sistema eléctrico rural. Pasó página por página, recordando noches sin dormir junto al transformador experimental, comidas instantáneas entre polvo y cables porque no había presupuesto. Ese pasado no se borra. Y nadie podrá apagar el fuego que Ignacio construyó con sangre, sudor y sueños. Y desde esa oscuridad, Ignacio lo entendió con claridad. Si ellos no lo querían, él construiría algo que los obligaría a temerle. Ignacio no golpeó la mesa, no gritó, ni mucho menos suplicó que le devolvieran su puesto, como muchos esperaban. Simplemente asintió con la cabeza, agradeció con voz grave y salió de la sala como si se tratara de una junta técnica cualquiera. Pero por dentro, el volcán ya estaba despierto. Al llegar a casa, buscó el contrato laboral que había firmado en 2016. Ahí estaba la cláusula que antes pasó por alto por pura confianza. Una cláusula de no competencia por 24 meses tras su salida de la empresa. Parecía una trampa legal perfecta para atarlo de pies y manos. Pero Ignacio no era un ciego caminando en la selva legal. Imprimió el contrato, lo colgó página por página en la pared de su estudio y con un plumón rojo marcó cada frase sospechosa. Tras 3 días de análisis obsesivo, encontró lo que los abogados llaman una grieta capaz de tragarse a todo un corporativo.
El texto de la cláusula era vago. No definía claramente qué era competencia, no delimitaba zona geográfica y, lo más importante, no consideraba el caso de una terminación sin causa atribuible al empleado. Ignacio fue despedido por reestructuración, no por mal desempeño. Eso significaba que la cláusula no tenía peso legal. Llamó a una vieja amiga, Claudia, abogada empresarial que lo había apoyado cuando recién empezaba con Tecnofusión. Tras revisar los documentos, Claudia soltó una risa suave. Con esto te puedo lanzar de vuelta al campo de batalla, y esta vez no habrá quien te pare. Ignacio no respondió. Su mente ya estaba más lejos. No quería solo volver. Quería demoler la arrogancia de quienes lo descartaron como si fuera basura. Empezó a escribir, no en computadora, sino a mano, como en los inicios, cuando las ideas nacían entre garabatos y manchones de tinta. Un nuevo diseño empezó a cobrar vida, más potente, más rápido y con un costo 3 veces menor que el sistema actual. No estaba infringiendo nada, pero cada línea que trazaba era una amenaza directa al imperio que lo echó. El primer mensaje llegó un viernes por la noche. Ignacio, nadie lo dice en voz alta, pero todos te extrañamos. Ahora todo es juntas sin sentido y órdenes de gente que nunca ha entendido la tecnología. Poco a poco, más mensajes similares comenzaron a llegar. El ingeniero de diseño, el que estuvo con él codo a codo durante 3 años, ahora había sido transferido a un área que ni siquiera sabía para qué servía. El jefe de producción fue reubicado, hasta que terminó renunciando. Y el equipo técnico, antes el alma de Tecnofusión, ahora andaba disperso, frustrado, sin rumbo. Ignacio leía cada mensaje en silencio. No respondía rápido, no prometía nada. Pero en su interior una chispa había prendido. Empezó a anotar nombres. No de los más obedientes, sino de los que siempre habían creído en la idea original de Tecnofusión. Una tecnología al servicio de las personas, no del capital. Cada noche, cuando su esposa y su hija dormían, Ignacio volvía a sentarse bajo la lámpara del estudio. Allí trazaba planos, esquemas de personal y listas de posibles inversionistas, gente que alguna vez confió en él, pero fue ignorada por los nuevos directivos. No hizo anuncios, no hubo discursos, solo encuentros discretos, cafés en lugares escondidos, miradas cómplices entre quienes alguna vez pelearon en el mismo frente. Una tarde se reencontró con Toño, el antiguo líder del equipo de programación, en una cantina sencilla de Zapopan. Brindaron en silencio. No fue sino hasta el tercer trago que Toño lo miró de frente y dijo con voz baja: «¿Si vas a levantar algo otra vez? Yo me apunto. Sin contrato. Solo prométeme que esta vez no nos vas a dejar atrás». Ignacio no contestó de inmediato. Solo asintió. Dentro de él ya no había dudas. El nuevo juego ya había comenzado. Los recuerdos que Ignacio tenía de Tecnofusión Roja no eran de oficinas elegantes ni juntas tensas con ejecutivos nuevos. Para él era el olor a pintura vieja mezclado con café aguado, la luz amarillenta de un foco colgado de un techo improvisado en una bodega vieja de Santa Tere, ahí donde comenzó todo el sueño. Ahí, 12 años atrás, Ignacio y un pequeño grupo de ingenieros jóvenes trabajaban sin parar, día y noche. No había clima, ni escritorios cómodos, solo grandes sueños y una fe casi loca en la tecnología. Ignacio recordaba dormir en cartones junto a prototipos mal soldados solo para levantarse a tiempo y probar una placa antes del amanecer. Y detrás de todo eso estaba don Esteban. Un hombre de cabello blanco, voz grave y calmada, siempre con una libreta de cuero y su termo de café caliente. Don Esteban no era solo el jefe, era un mentor, el que le enseñó a Ignacio que la tecnología debía tener alma. La tecnología debe aliviar el dolor humano, no crear más, solía decir. Cuando la empresa creció, Ignacio conservó esa esencia. Pero con el tiempo, don Esteban se fue debilitando. Tras un leve derrame cerebral, comenzó a ausentarse de las reuniones y pronto anunció su retiro. El reemplazo fue Leonardo, su único hijo. Ignacio quería creer que Leonardo seguiría los pasos de su padre, pero pronto se dio cuenta de algo. Leonardo no veía a la empresa como un sueño, sino como una oportunidad para hacer dinero antes de que el mercado cambiara. En menos de 2 años, Leonardo empezó a vender divisiones, recortar departamentos de innovación y reemplazar ingenieros por expertos financieros. Las reuniones ya no hablaban de producto ni de ideas, sino de rentabilidad, reducción de costos y salida a bolsa. Ignacio intentó advertirle, primero con cortesía, luego con firmeza, pero solo recibió miradas frías.
sarcasmo y comentarios como «estás atrapado en el pasado». La tecnofusión que él amaba había muerto hacía mucho. No fue de la noche a la mañana. Fue una herida lenta, de esas que sangran poco a poco hasta que ya no hay nada que salvar. Primero, Ignacio notó que ya no lo invitaban a las reuniones estratégicas del Consejo. Pensó que era un descuido. Un día tocó la puerta de la oficina de Leonardo y preguntó directo. La respuesta fue seca. Necesitamos nuevas perspectivas. Después, los correos semanales, donde se compartía la visión del producto, análisis del mercado y planes de tecnología, dejaron de llegarle. Ignacio lo entendió. Lo estaban sacando del juego que él mismo ayudó a construir. Una mañana, al llegar a la oficina, notó que habían movido su escritorio a una esquina alejada, junto al cuarto de herramientas, un rincón que nadie visitaba. Ya no estaba la pizarra de ideas ni los mapas mentales del equipo, solo 4 paredes frías y una silla floja. Pero Ignacio no se rindió. Siguió trabajando en silencio como un soldado que protege las ruinas de una ciudad caída. El último lunes de marzo, a las 8:02 am, su celular mostró una notificación. Reunión por Zoom con RRHH y el director Leonardo, 8:15 am. Sin asunto, sin explicación. Nada parecía fuera de lo normal, pero su instinto le decía que algo no estaba bien. Ingresó a la videollamada puntual. Leonardo estaba ahí, con esa expresión neutral, como si fuera una junta para revisar resultados trimestrales. A su lado, una mujer del Departamento de Recursos Humanos, a quien Ignacio nunca había visto. La llamada duró exactamente 7 minutos. Leonardo fue directo. Gracias por todo lo que has aportado, pero con la nueva estructura organizacional, tu rol ya no es necesario. La mujer de RRHH continuó, con una voz monótona como de quien recita algo memorizado. Recibirás una indemnización conforme a la ley. Tu contrato finaliza hoy. El acceso a tus cuentas será bloqueado en 2 horas. Sin una palabra sincera de gratitud, sin una mirada de respeto. Solo una sentencia ya escrita, fría y mecánica. Ignacio se quedó quieto unos segundos. El ruido desapareció. Solo el zumbido del ventilador y su propia respiración llenaban el silencio. Entendido, dijo. Su voz ronca, pero firme. Luego cerró la llamada. Esa noche, Zapopan estaba más fría de lo normal, como si el aire también supiera que algo grande estaba por cambiar en la vida de Ignacio. No perdió el tiempo lamentándose, ni se refugió en una botella. En lugar de eso, se metió a la cocina y preparó un caldo picante con carne, su receta especial cuando necesitaba reunir a su equipo y hablar con el alma. A eso de las 7 de la noche, autos comenzaron a llegar frente a su casa de 2 pisos en la calle Río Lerma. Uno por uno bajaron 5 personas con caras de sorpresa y curiosidad. Ignacio solo les había escrito un mensaje. Necesito compartirles algo, urgente. Confíen en mí. Luis, el experto en inteligencia artificial. Marcela, ingeniera de hardware con ojos que veían circuitos como si fueran poesía. Elías, el gurú de la ciberseguridad. Rubén, maestro del diseño de interfaces. Y Fernanda, desarrolladora back-end, quien una vez reescribió todo el sistema de datos de Tecnofusión. No eran simples colegas, eran su gente, su escuadrón, los que estuvieron en la trinchera con él cuando todo era calor y caos en aquel almacén en Santa Tere. No llegaron por curiosidad, llegaron por lealtad. Ignacio los sentó alrededor de la mesa larga de madera en la sala, sin diapositivas, sin papeles, solo su mirada firme y su voz pausada. Les contó lo del despido, cómo lo habían echado como a un número más. Pero no los llamé para llorar, dijo mientras servía limonada. Los llamé para comenzar de nuevo, con ustedes, desde aquí. Silencio, miradas cruzadas, pero no hacía falta hablar. Sus ojos decían todo. Sacó un papel A4 arrugado con un dibujo hecho a pluma. Era un boceto de una nueva plataforma tecnológica, más rápida, más potente y sobre todo totalmente suya. Nombre provisional, Dinámica Cumbre. Una plataforma independiente. Nada de vendernos. Nadie más va a dictar nuestro futuro, dijo Ignacio con fuego en la voz. Y señaló a cada uno. Luis, rediseñaremos el motor de aprendizaje. Marcela, tus sensores serán 30% más baratos. Elías quiere una seguridad impenetrable. Rubén crea una interfaz donde el usuario sienta el control. Fernanda, tú serás el corazón del sistema. Un segundo de silencio. Luego Marcela sonrió. ¿Cuándo empezamos? Ignacio sonrió también, esta misma noche. Marzo pasaba entre lloviznas constantes en Guadalajara. Corporativo Triunfo, tras absorber Tecnofusión Roja, seguía despidiendo empleados sin piedad.
Ingenieros y especialistas talentosos recibían la noticia como una sentencia irreversible. Cada puerta de oficina que se cerraba, cada sombra que abandonaba el edificio, rompía la falsa calma dentro de los fríos edificios de cristal de triunfo. Detrás de eso, largas reuniones ejecutivas planeaban cómo integrar los viejos sistemas de tecnofusión en la maquinaria gigantesca. Pero en un rincón pequeño de Zapopan, donde vivía Ignacio, la historia tomaba otro rumbo. En una habitación modesta, bajo una luz amarilla cálida, Ignacio y su equipo de 5 ingenieros seguían trabajando en silencio. Evitaban las miradas curiosas, no usaban datos antiguos y, sobre todo, respetaban al pie de la letra la propiedad intelectual de la empresa anterior. Tenemos que construir desde cero, Ignacio insistía en una reunión nocturna. Nada de lo que ellos hicieron. Vamos a crear algo propio, algo nuevo y legalmente seguro. Luis asintió. Estoy desarrollando un modelo de IA usando datos abiertos. No necesitamos recuperar lo viejo que los enriqueció. Crearemos valor nuevo. Marcela, con su tablet en mano, mostró diseños de nuevos sensores. Esta tecnología tiene aplicaciones en energías renovables, un campo que Triunfo quiere expandir pero en el que están estancados. Elías revisaba meticulosamente líneas de código de seguridad. Me aseguraré de que nadie nos pueda atacar ni encontrar vulnerabilidades. Rubén y Fernanda trabajaban en conjunto para pulir la interfaz y el sistema de procesamiento de datos, haciendo todo fluido y accesible. No buscaban fama ni publicidad. Todo se mantenía en secreto, y tanto que solo el grupo comprendía la magnitud del proyecto. Cada noche, cuando las calles de Zapopan se quedaban en silencio, ellos seguían despiertos trabajando. Si nos descubren, podríamos perderlo todo, confesó Ignacio. Pero si triunfamos, será una revolución. Esta historia no era solo sobre una nueva empresa. Era una historia de venganza con inteligencia, de perseverancia inquebrantable, con el alma mexicana que valora el orgullo y la fe en uno mismo como su esencia más profunda. Después de semanas de trabajo incansable en aquella pequeña habitación en Zapopan, Ignacio Salgado decidió dar un paso audaz pero necesario: rentar una oficina propia. La indemnización que recibió no era mucha, pero con una planificación cuidadosa encontró un espacio modesto cerca de Plaza del Sol, una zona vibrante de Guadalajara, donde se entrelazan la modernidad y la tradición. El primer día en su nueva oficina, Ignacio sintió la diferencia claramente. Ya no era el espacio reducido de su casa, ni la tenue luz amarilla que rodeaba al grupo de ingenieros. Esto era un nuevo comienzo, un símbolo para la ambición de Dinámica Cumbre. Colocó una vieja mesa de madera, extendió el mapa del proyecto sobre ella y llamó a cada miembro del equipo para una reunión formal. «Vamos a ser una empresa de verdad», dijo Ignacio con voz llena de determinación. Ya no un pequeño grupo trabajando en secreto. Todos se miraron con ojos brillantes, percibiendo la seriedad y la nueva esperanza de su líder. Empezaron a decorar la oficina con objetos sencillos, pero con identidad propia. Pizarras blancas, computadoras nuevas, sillas no lujosas pero suficientes para sentarse juntos y construir el futuro. Ignacio sabía que las dificultades seguían delante. Enfrentaban a un gigante con recursos y poder, pero con cada peso de su indemnización estaba comprando libertad, la oportunidad para su sueño tecnológico. No podemos dejar que el pasado decida nuestro futuro, recalcó en la primera reunión en la oficina. Todo empieza aquí, con Dinámica Cumbre. Desde esos días difíciles, Dinámica Cumbre empezó a crecer paso a paso. Cada línea de código, cada diseño, cada idea se desarrollaba con cuidado y sabiduría. Ya no trabajaban a escondidas, ahora podían soñar en grande. Soñar con un futuro tecnológico en México, creado por ellos mismos, con un espíritu fuerte e indomable. La noticia sobre la creación de Dinámica Cumbre no se quedó solo en el pequeño círculo de antiguos ingenieros, sino que pronto llegó a oídos del gigante corporativo Triunfo. Con su poder e influencia en todas partes, no podían permitir que un nuevo viento amenazara el imperio tecnológico que estaban construyendo. Apenas unas semanas después del inicio formal de Dinámica Cumbre, Ignacio recibió una carta amenazante del Departamento Legal de Triunfo. La misiva estaba llena de advertencias severas. El uso de las tecnologías recientemente desarrolladas podría infringir cláusulas de propiedad intelectual, y si no cesaban inmediatamente, enfrentarían costosos juicios que podrían llevar a Dinámica Cumbre a la quiebra. Ignacio no sintió miedo, al contrario,
Sabía que este era el momento de levantarse con más fuerza que nunca. Había estudiado cuidadosamente los términos de su contrato anterior, especialmente la cláusula de no competencia, y detectó múltiples puntos grises y vacíos legales que ningún directivo había considerado. De inmediato se comunicó con Luisa, una abogada talentosa y amiga de años, quien lo había ayudado a resolver complicaciones legales previas. «Luisa, están tratando de intimidarnos, pero sé que tenemos la ventaja», dijo Ignacio con voz segura por teléfono. «No vamos a dejar que arrinconen a Dinámica Cumbre». Luisa se puso manos a la obra revisando todo el expediente. Juntos prepararon un dossier legal completo, basado en un análisis meticuloso del antiguo contrato, las regulaciones de propiedad intelectual y pruebas que demostraban que Dinámica Cumbre no violaba ninguna cláusula. Debemos mostrar que Dinámica Cumbre es una empresa independiente, con tecnología completamente nueva, creada a partir de la innovación de nuestro equipo de ingenieros, explicó Luisa. No pueden usar contratos vagos ni amenazas para sofocar la innovación. Cuando enviaron la respuesta legal, Ignacio sintió un aire fresco de esperanza. No estaban solos, tenían preparación y una determinación férrea. Semanas después, Triunfo no tomó ninguna acción legal. Parecía que comprendían que no podrían ganar esa batalla, al menos no ahora. Mientras tanto, Dinámica Cumbre siguió creciendo, atrayendo a más ingenieros talentosos y clientes interesados en soluciones tecnológicas frescas, flexibles y eficientes. Ignacio miró por la ventana de su pequeña oficina cerca de Plaza del Sol, con la luz de la tarde filtrándose a través del cristal, iluminando su confianza. Esta pelea apenas comenzaba, pero sabía que contaba con la mejor arma: la resiliencia, la inteligencia y la pasión. Unos meses después de que Dinámica Cumbre comenzara a hacer ruido en el mundo tecnológico, la noticia de la rebelión de Ignacio se esparció entre empresarios y expertos en tecnología en Guadalajara. El imperio corporativo Triunfo, a pesar de sus problemas internos, seguía siendo una fuerza poderosa y no estaba dispuesto a ignorar a un exdirector que había sido pieza clave en su organización. Una tarde calurosa en Zapopan, Ignacio recibió una llamada de uno de los altos directivos de Triunfo. La voz al otro lado del teléfono era fría, pero cargada de peso. «Ignacio, no queremos continuar con esta pelea. Siéntate con nosotros. Tenemos una propuesta que podría beneficiar a ambas partes». Al día siguiente, un contrato de asesoría por 2 años llegó directamente a las manos de Ignacio. Un salario jugoso, acompañado de muchos beneficios atractivos, acceso a una vasta red de clientes, apoyo financiero para proyectos personales y especialmente un puesto de poder en la nueva junta directiva de Triunfo si aceptaba regresar. Pero Ignacio, quien había dedicado más de una década a Tecnofusión Roja, ahora parte del pasado, no podía olvidar lo que había pasado. Sabía que no era solo un empleado reemplazado, era el fundador y el alma de un sueño nuevo que él y su equipo estaban construyendo. En una pequeña habitación iluminada por una tenue lámpara amarilla, Ignacio dejó el contrato sobre la mesa, mirando fijamente las líneas brillantes pero falsas. Cerró los ojos, respiró profundo y recordó todas las noches sin dormir, las reuniones tensas, los proyectos robados y la traición silenciosa de antiguos colegas. Finalmente, tomó la pluma, pero no para firmar. Escribió una carta de respuesta, rechazando rotundamente la oferta. «No puedo volver a trabajar para una organización que le dio la espalda a mí y a mis compañeros. Dinámica Cumbre es el futuro, y lucharé por ello». El rechazo de Ignacio no fue solo una decisión personal, sino una declaración. No aceptaba ser sobornado ni oprimido por viejos poderes ni ambiciones mezquinas. Era un desafío silencioso al gigante corporativo. Poco después, Triunfo cambió de táctica, intensificando una competencia feroz en el mercado. Pero con la unidad y la creatividad incansable del equipo Dinámica Cumbre, Ignacio y sus compañeros siguieron firmes, demostrando que la pasión y la justicia pueden vencer incluso a las fuerzas más poderosas. La batalla entre Dinámica Cumbre y Corporativo Triunfo se volvió más despiadada de lo que Ignacio había imaginado. Cuando todos los planes de negocio de él y su equipo mostraban señales prometedoras, Triunfo no estaba dispuesto a aceptar la derrota tan fácilmente. Ya no eran ofertas de asesoría ni negociaciones amistosas. Triunfo comenzó a usar tácticas sucias que solo los poderosos, dispuestos a todo para mantener su posición, podían idear.
Ignacio empezó a recibir noticias de clientes potenciales que Dinámica Cumbre había contactado. De repente cancelaban reuniones, se negaban a seguir negociando o pedían suspender cualquier colaboración sin dar razones claras. Algunos ingenieros del equipo también notaban la tensión en el aire cuando sus socios recibían llamadas amenazantes o advertencias sobre los riesgos de trabajar con una empresa pequeña e inexperta como Dinámica. Estas presiones invisibles pero pesadas generaron inseguridad entre los socios, perdiendo confianza y dando la espalda a Ignacio y su grupo. Dinámica Cumbre, la empresa joven nacida del esfuerzo y la pasión, ahora estaba al borde de un desastre financiero. Los fondos invertidos se agotaban, nuevos proyectos se retrasaban y los empleados comenzaban a preocuparse por un futuro incierto. Ignacio sentía el peso de la presión, pero no estaba dispuesto a rendirse. Sabía que esta no era solo su lucha personal, sino la batalla por un sueño, por la innovación y la justicia en la industria tecnológica de México. En una noche larga sin dormir, Ignacio convocó una reunión urgente con sus colaboradores más cercanos. Discutieron cada paso: cómo retener talento, fortalecer la confianza de los clientes y buscar nuevas fuentes de financiamiento. No podemos perder, dijo Ignacio con determinación. Si Triunfo quiere jugar sucio, nosotros jugaremos limpio, pero con fuerza. Nada es imposible si sabemos cómo avanzar en la dirección correcta. El equipo, renovado en ánimo, comenzó a reestructurar el plan de negocios con nuevas estrategias, impulsando la transparencia en la publicidad, fortaleciendo la relación directa con clientes y explorando nichos de mercado que Triunfo había pasado por alto. Aunque las trampas seguían acechando, Ignacio confiaba en que con unidad y perseverancia, Dinámica Cumbre no solo sobreviviría, sino que emergería como un símbolo de cambio y creatividad en Guadalajara. En medio de noches largas y llenas de tensión, un mensaje inesperado de Don Esteban, fundador de Tecnofusión, encendió una nueva chispa de esperanza en el corazón de Ignacio. Don Esteban, un hombre que dedicó su vida a construir la empresa desde sus comienzos, ahora retirado por problemas de salud, seguía observando cada paso de la antigua compañía. Su mensaje llegó justo cuando Ignacio estaba absorto pensando en nuevos planes de negocio, y lo sorprendió. No era un simple saludo, sino una información confidencial y sumamente importante. Don Esteban confesó que, durante la adquisición de Tecnofusión por parte de Corporativo Triunfo, ellos habían expuesto varias debilidades técnicas, especialmente para satisfacer las demandas tecnológicas complejas y específicas de Grupo Energía del Bajío, el cliente más grande y valioso que Tecnofusión había tenido. Triunfo no puede manejar esos requerimientos especiales. Resonaban las palabras de Don Esteban en la mente de Ignacio. Están haciendo todo lo posible por mantener las apariencias, pero en realidad carecen de la capacidad técnica para retener a Grupo Energía del Bajío. Esta información explotó en la mente de Ignacio como una bomba de tiempo. Si sabía cómo aprovecharla, podría ser la clave para que Dinámica Cumbre superara al gigante rival y recuperara su prestigio y posición. Pero también comprendió que la precaución debía ser máxima. Un solo error podría destruir todo el plan en un instante. Ignacio concertó una cita secreta con Don Esteban en una pequeña cafetería en el centro de Guadalajara. Sentados frente a frente, intercambiaron miradas llenas de significados, la experiencia de un veterano y la determinación de un joven luchador. «Tienes que tener mucho cuidado con esta información», advirtió Don Esteban. «Si Triunfo se entera, no dudarán en eliminar a cualquiera que se atreva a oponerse». Ignacio entendió que estaba entrando a un juego peligroso, pero si no se arriesgaba, siempre estaría enterrado en la sombra del pasado y la derrota. Al regresar a la pequeña oficina de Dinámica Cumbre en Zapopan, Ignacio convocó inmediatamente a su equipo de ingenieros, compartió cada detalle que Don Esteban le había revelado y empezó a trazar un plan para aprovechar la debilidad fatal de Triunfo. «Nuestro objetivo no es solo sobrevivir», dijo Ignacio, «sino recuperar la confianza de los clientes más grandes, empezando por Grupo Energía del Bajío». El equipo no solo desarrolló nuevas soluciones tecnológicas, sino que estudió minuciosamente las características y necesidades específicas de Grupo Energía, preparando propuestas que el rival jamás podría cumplir.
Día tras día, en la oscuridad y bajo presión, Dinámica Cumbre fortalecía sus fuerzas, paso a paso, reconstruyendo su prestigio y alimentando la esperanza de un día ser un rival digno para Corporativo Triunfo. Tras recibir la información crucial de don Esteban, el ambiente en la pequeña oficina de Dinámica Cumbre se impregnó de prisa y tensión. Ignacio y su talentoso equipo de ingenieros sabían que el tiempo era su mayor enemigo en ese momento. Se lanzaron a la tarea con una determinación ardiente: crear un sistema alternativo que no solo cumpliera con los exigentes requisitos técnicos de Grupo Energía del Bajío, sino que superara todo lo que Triunfo había prometido alguna vez. Cada día, las luces de neón en la oficina cercana a Plaza del Sol permanecían encendidas, reflejando el incansable esfuerzo del equipo. Ignacio tenía claro que si se retrasaban un minuto, la oportunidad se les escaparía para siempre. Los ingenieros no solo trabajaban en horario regular, se quedaban a dormir en la oficina, comían a la rápida cenas sencillas y aprovechaban cada momento para perfeccionar el producto. Las pizarras estaban llenas de esquemas, fórmulas y anotaciones que se modificaban sin cesar. Ignacio estaba en el centro de toda la actividad, siendo tanto líder como fuente de inspiración. Revisaba líneas de código, participaba en reuniones técnicas y motivaba al equipo con palabras llenas de pasión. Estamos creando algo que nadie podrá romper. La presión externa, especialmente las maniobras de Triunfo para intimidar, hacía que la tensión aumentara aún más. Los rumores de que Dinámica Cumbre podría romper el monopolio se esparcieron con fuerza, avivando la agresividad del rival. Pero fue en esos momentos cuando el espíritu de equipo y la creatividad ilimitada del grupo brillaron más intensamente. Cada miembro entendía que no solo se trataba de un proyecto tecnológico, sino de una batalla de vida o muerte por su futuro. Las primeras pruebas mostraron que el nuevo sistema funcionaba de manera fluida y superaba en rendimiento a todo lo anterior. Cada versión mejorada aumentaba la confianza de Ignacio y sus colaboradores. Comenzó a contactar a algunos aliados cercanos dentro de Grupo Energía del Bajío, preparándose para presentar el producto en caso de que surgiera una crisis real en Triunfo. Todo debía mantenerse en estricta confidencialidad. Un solo error podría ser aprovechado por el enemigo para aplastar los esfuerzos de Dinámica Cumbre. Ignacio avanzaba con cautela y determinación. Una noche, al mirar por la ventana de la oficina hacia las luces brillantes de Guadalajara, Ignacio sonrió en silencio. Sabía que aún había muchos retos por delante, pero con una preparación cuidadosa y una fe firme, Dinámica Cumbre ya no sería un simple segundón. No era una sorpresa. Apenas unas semanas después de que Grupo Energía del Bajío implementara oficialmente el sistema provisto por Triunfo, ocurrió la catástrofe. Un fallo grave en el software provocó la pérdida de cientos de gigabytes de datos cruciales. Estos datos no eran simples cifras, contenían información sensible relacionada con cumplimiento legal, contratos y reportes financieros. De inmediato, la gerencia de Grupo Energía del Bajío entró en pánico. Los especialistas legales y técnicos trabajaron toda la noche evaluando el daño y buscando soluciones para remediarlo. Este incidente no solo generó pérdidas financieras severas, sino que también sacudió la confianza del cliente más importante en Triunfo. Socios y accionistas comenzaron a cuestionar la capacidad operativa y la fiabilidad del sistema. La noticia se difundió rápidamente en la industria energética de México. Todas las miradas se volvieron hacia Dinámica Cumbre, la pequeña empresa que Ignacio y su equipo habían construido silenciosamente con todo su empeño. Ignacio recibió una llamada desde Bajío. Estaban buscando una solución confiable y este momento representaba una oportunidad de oro para que Dinámica Cumbre demostrara su valía. Pero esa misma oportunidad traía una presión enorme. Tenían que perfeccionar el sistema rápidamente, asegurándose no solo de corregir todos los errores, sino también de cumplir con todos los requisitos estrictos de seguridad y legales. En la pequeña oficina, el equipo trabajaba sin descanso. La tensión era palpable, pero la determinación no disminuía. Cada línea de código era un paso más cerca de la victoria. Ignacio sabía que esta vez no solo era una batalla comercial, sino un duelo intelectual contra un adversario grande y astuto. Pero confiaba en que la perseverancia y la honestidad serían sus armas más poderosas para superar el desafío.
Afuera, Guadalajara seguía iluminada con sus luces brillantes, pero dentro de la sala de reuniones de Dinámica Cumbre, todas las miradas estaban fijas en las pantallas de computadora, donde cada línea de código llevaba la esperanza y el futuro de todos ellos. En medio de días tensos, donde cada movimiento debía ser discreto, se llevó a cabo un encuentro secreto bajo la tenue luz de una pequeña cafetería en el corazón de Guadalajara. Doña Vanessa, la mujer poderosa al frente del Departamento Tecnológico de Grupo Energía del Bajío, conocida por su prudencia y discreción en cada decisión, tomó la iniciativa esta vez. Fue ella quien buscó a Ignacio, el exdirector que había trabajado con dedicación en Tecnofusión Roja. El bolso de cuero elegante descansaba sobre la mesa. Dentro estaban los documentos que Ignacio había preparado meticulosamente durante semanas. La propuesta detallada, con cada plan y cada paso que Dinámica Cumbre planeaba ejecutar, impresa con claridad, acompañada de análisis técnicos y estrategias de seguridad de última generación. Vanessa miró fijamente a los ojos de Ignacio, la desconfianza poco a poco transformándose en esperanza. Sé que no es fácil convencerlo, pero la situación actual nos obliga a buscar una solución diferente, dijo con voz suave pero firme. Ignacio asintió, consciente de que no solo era una oportunidad para que Dinámica demostrara su capacidad, sino también una gran prueba para él mismo. Pasaron horas discutiendo y repasando hasta el más mínimo detalle para asegurar que la propuesta no tuviera fisuras. Este encuentro no debía filtrarse. Si Triunfo llegaba a enterarse, todos los planes podrían desmoronarse en un instante. Pero dentro de Ignacio, una llama de esperanza ardía más fuerte que nunca. Este era el giro decisivo que les permitiría a él y a su equipo consolidar su lugar en el mercado y, lo más importante, recuperar el honor perdido. En medio de la pesada atmósfera de competencia, la relación secreta entre Ignacio y doña Vanessa se convirtió en un pequeño faro de luz en la oscuridad, guiando hacia un futuro prometedor. Tan pronto como doña Vanessa entregó la propuesta detallada de Dinámica, el ambiente en Grupo Energía del Bajío cambió por completo. Los altos directivos comprendieron que no podían retrasar más las decisiones, pues la falla en el sistema de Triunfo representaba un riesgo grave para las operaciones y la reputación de la empresa. En cuestión de días, se organizó una licitación urgente. Se convocaron a las empresas tecnológicas más importantes, pero ninguna podía competir con la preparación minuciosa y el profundo conocimiento del equipo de Ignacio. Cuando Dinámica Cumbre entró a la sala de licitaciones, todas las miradas se posaron en ellos. Una empresa joven, inexperta, pero llena de determinación y confianza. Ignacio y sus socios presentaron un plan detallado para el sistema alternativo, explicando cada paso para garantizar la seguridad de datos, la continuidad operativa y la capacidad de adaptación rápida a las exigencias complejas de Bajío. Un elemento clave del contrato que Dinámica propuso y Bajío aceptó fue la cláusula de exención legal, un escudo que protege a la empresa contra cualquier disputa legal con Corporativo Triunfo. Esto significaba que, sin importar la reacción de Triunfo, Dinámica estaría legalmente protegida al máximo para concentrarse en implementar la solución para Bajío. La firma del contrato fue solemne, sin alardes, pero en el corazón de Ignacio se sentía como haber ganado una batalla importante. No solo por el contrato, sino por el reconocimiento a la perseverancia y visión suya y de su equipo. La noticia se esparció rápidamente entre la comunidad tecnológica y empresarial de Guadalajara. Muchos comenzaron a ver a Dinámica con otros ojos, ya no como una startup novata, sino como un rival temible, un símbolo de innovación y capacidad para superar la adversidad. Sin embargo, Ignacio sabía bien que la guerra estaba lejos de terminar. Triunfo seguía al acecho y mantener firme ese contrato sería el mayor desafío. Necesitaba fortalecer su equipo, perfeccionar el producto y estar listo para enfrentar cualquier artimaña que el adversario pudiera lanzar. La primera noche tras la firma, Ignacio se paró frente a la ventana de la pequeña oficina cerca de Plaza del Sol, contemplando las luces titilantes de la ciudad. En su pecho se mezclaban emoción, presión y determinación. Hemos cruzado una puerta, se dijo a sí mismo, pero aún hay muchas pruebas por delante. Y desde esa noche, Dinámica Cumbre dejó de ser solo una startup tecnológica, se convirtió en parte del gran juego, con un destino ligado al desarrollo de toda la región Bajío.
Poco después de que se firmara el contrato entre Dinámica Cumbre y Grupo Energía del Bajío, una tormenta legal se desató. Corporativo Triunfo, incapaz de aceptar la derrota, decidió presentar una demanda para impedir la ejecución de este contrato. Durante esos días, Ignacio y su equipo vieron bajo una tensión extrema. Las pequeñas oficinas de Dinámica cerca de Plaza del Sol se convirtieron en el centro de reuniones interminables con abogados, expertos legales y el equipo técnico. Cada documento, cada cláusula fue revisada minuciosamente hasta el más mínimo detalle. Triunfo lanzó sus argumentos habituales, tratando de acusar a Dinámica de incumplimiento de contrato, violación de propiedad intelectual e incluso fraude en la licitación. Pero Ignacio y su equipo legal estaban preparados desde antes. Respondieron con firmeza, transparencia y argumentos irrefutables. El juicio se prolongó por varias semanas, pero cada punto presentado por Triunfo fue rechazado de manera contundente por el tribunal. La presión sobre Corporativo Triunfo aumentaba a medida que las pruebas mostraban claramente que Dinámica operaba de forma legal y respetando todas las normativas. Finalmente, la decisión judicial no pudo ser más clara. El contrato de Dinámica con Bajío quedó plenamente protegido, y Triunfo no tenía derecho a impedir ni romper el acuerdo. La noticia del triunfo resonó fuertemente, no solo elevando el prestigio de Dinámica, sino también infundiendo un renovado espíritu de fuerza en todo el equipo. Ignacio, antes despedido y considerado un fracaso, ahora se encontraba firme en la cima del juego. Tras el fallo, Dinámica se puso manos a la obra para desplegar el nuevo sistema tecnológico para Bajío. Trabajaron día y noche, perfeccionando cada línea de código, revisando cada función con absoluta meticulosidad. El sistema no solo funcionó a la perfección, sino que superó todas las expectativas en rendimiento y estabilidad. Los graves fallos que antes atormentaban a Bajío se convirtieron en un recuerdo lejano. Se empezó a hablar de Dinámica como un fenómeno en la industria tecnológica mexicana. La prensa, conferencias y eventos tecnológicos se llenaron del nombre y la historia de éxito de Ignacio y su equipo. Sin embargo, en lo más profundo de su alma, Ignacio jamás olvidó los días difíciles, la traición de Triunfo y los retos que aún quedaban por enfrentar. Sabía que esta victoria era solo el comienzo de un largo camino. Las luces de la ciudad de Guadalajara brillaban fuera de la ventana de su oficina, reflejando la esperanza y la determinación de un hombre que nunca se rinde. Después de la decisión del tribunal, como una llama que arde intensamente, Dinámica Cumbre ascendió rápidamente, consolidando su posición en la industria tecnológica de México. La confianza de Grupo Energía del Bajío fue un impulso poderoso, abriendo puertas hacia muchos otros clientes grandes dentro y fuera de la región. Ignacio y su equipo trabajaron incansablemente, cada proyecto se ejecutó con dedicación y precisión absoluta. La reputación de Dinámica no solo se basaba en tecnología avanzada, sino también en profesionalismo y atención al detalle en cada paso. Nuevos clientes firmaban contratos uno tras otro, desde empresas energéticas hasta grandes corporativos industriales y de servicios públicos. Cada contrato exitoso representaba un avance, una pequeña victoria en un largo camino lleno de desafíos. Mientras tanto, Corporativo Triunfo, antes un gigante imparable, comenzó a sentir cómo su poder se desmoronaba lentamente. Las demandas y maniobras legales que antes usaban como armas afiladas ya no tenían efecto. Poco a poco, Triunfo tuvo que detener las costosas batallas legales que no les daban resultados. Comenzaron a retirarse, abandonando los mercados estratégicos que una vez dominaron con seguridad. Decisiones difíciles se tomaron en reuniones privadas para preservar lo que quedaba y minimizar pérdidas. La retirada de Triunfo no solo fue un choque para la industria tecnológica, sino una prueba del gran cambio en el mapa empresarial de México. Dinámica Cumbre, con una visión aguda y estrategias acertadas, se estaba convirtiendo en una nueva fuerza, un símbolo de recuperación y renovación. Ignacio, bajo la luz amarilla de su oficina en Zapopan, miraba el cielo estrellado de la noche, sintiendo profundamente el significado de cada paso recorrido. Esto no era solo una venganza o una victoria personal, sino una afirmación de la fe, la pasión y la determinación de nunca rendirse. Desde las cenizas del pasado, una nueva llama se encendía. Dinámica Cumbre, símbolo del futuro tecnológico de México, estaba en camino de hacer historia.
Tras los grandes cambios, el ambiente en Tecnofusión Roja comenzó a transformarse de manera evidente. Carolina Vega, quien fuera una mano derecha imprescindible en la dirección bajo el mando de Leonardo Esteban, fue trasladada repentinamente a una posición desconocida, donde difícilmente podría seguir influyendo o aportando al crecimiento de la empresa como antes. La noticia se difundió rápidamente dentro de la organización, dejando a muchos sorprendidos y curiosos. Carolina, con su carácter fuerte y decidido, no permitió que este cambio la detuviera. Comenzó a buscar nuevas oportunidades, aunque con una pequeña nostalgia por lo que dejó atrás. Mientras tanto, Leonardo Esteban, el hijo de don Esteban, abandonó Tecnofusión Roja en silencio y con discreción. Sin ningún anuncio oficial, sin reuniones ni mensajes de despedida, como si intentara desaparecer de la historia que su familia había construido. La partida de Leonardo desató especulaciones. Muchos se preguntaban si su decepción por la venta de la empresa o la presión interna lo había llevado a tomar esta decisión. Pero nadie pudo contactarlo durante ese tiempo, aumentando el misterio y la tensión. En medio de todos estos cambios, don Esteban, el legendario fundador de Tecnofusión, no se involucró directamente en Dinámica Cumbre, la empresa de Ignacio. Pero pocos sabían que siempre estuvo observando y apoyando en secreto desde las sombras. Don Esteban reconocía la capacidad y la pasión de Ignacio. Creía firmemente que él era quien podía llevar la tecnología mexicana hacia adelante, superando la sombra que Corporativo Triunfo había impuesto. Las llamadas silenciosas, los consejos profundos y hasta las inversiones discretas eran su forma de respaldar a Ignacio con un poder silencioso. Ignacio sentía ese apoyo invaluable, una fuerza espiritual que lo ayudaba a atravesar los días difíciles, los ataques y las dudas externas. El cariño y la confianza de don Esteban eran como una luz que iluminaba el camino por el que Dinámica Cumbre avanzaba. Mientras tanto, Carolina y Leonardo, cada uno a su manera, comenzaban a reencontrarse consigo mismos en medio de las constantes turbulencias. Carolina con su firmeza y Leonardo con su silencio cargado de reflexión, como esperando una nueva oportunidad o una decisión que tomar en el futuro. Todas estas piezas aparentemente dispersas estaban formando silenciosamente un cuadro mayor, donde Dinámica Cumbre no era solo una empresa tecnológica, sino un símbolo de resiliencia, lealtad y un profundo deseo de cambio en el corazón de México. Han pasado 2 años desde que Ignacio salió de Tecnofusión Roja, desde que Dinámica Cumbre comenzó con ideas pequeñas y se convirtió en la nueva esperanza para la industria tecnológica en Guadalajara. El tiempo no solo había fortalecido a él y a su equipo, sino que también aclaraba una verdad. El camino no había sido fácil, pero la perseverancia siempre es recompensada. Una tarde de fin de semana, mientras Ignacio estaba en su pequeña oficina cerca de la Plaza del Sol, trabajando silenciosamente en un nuevo proyecto, recibió un grueso sobrecolocado sobre su escritorio. No había mensajero, solo una caligrafía inclinada y clásica que decía «Para Ignacio Salgado». Con curiosidad y un poco de desconcierto, Ignacio abrió la carta con cuidado. Era de Leonardo Esteban, quien alguna vez tomó la decisión de despedirlo. La primera línea lo sorprendió. Querido Ignacio, después de todo lo vivido, quiero reconocer que construiste algo más grande y más bello de lo que todos esperábamos. Leonardo admitía que después de toda la tormenta, Ignacio había sido el verdadero constructor de una empresa no solo fuerte en tecnología, sino llena de pasión, honestidad y una voluntad inquebrantable, valores que la antigua corporación había perdido. En la carta, Leonardo también compartía sentimientos difíciles de expresar. El arrepentimiento por decisiones apresuradas y cómo nunca entendió completamente la importancia de las personas detrás de la tecnología. Recordaba los fracasos de Triunfo, las demandas legales y las maniobras sucias. Nada pudo detener el avance de Dinámica Cumbre. Ignacio leyó la carta con el corazón pesado, no por los elogios, sino por la comprensión y la humildad de quien fuera su mayor rival. No era solo una disculpa, sino un reconocimiento tardío pero sincero. La carta terminaba con una invitación de Leonardo para reunirse no como adversarios, sino como personas que compartieron un camino para dialogar y aprender juntos. Ignacio dejó la carta sobre su escritorio. Sus ojos reflejaban pensamientos profundos. 2 años habían sido un tiempo de retos, pero también una prueba del poder de la voluntad
y la paciencia. Ahora sentía que podía abrir su corazón para aceptar la reconciliación y mirar hacia adelante con una mente abierta. Afuerita, el atardecer teñía Guadalajara de rojo, como anunciando un nuevo capítulo por venir. Ignacio estaba parado en el balcón de su nueva casa en el pequeño y tranquilo pueblo de Tapalpa, un lugar que antes solo se atrevía a soñar con visitar alguna vez en su vida. Afuera, la majestuosa Sierra Madre se extendía a lo largo del horizonte, nubes blancas flotaban lentamente y el viento fresco acariciaba su cabello, como un suave recordatorio de que la vida no siempre es fácil, pero siempre encuentra la manera de llevarnos a nuevos destinos. Respiró profundamente, sintiendo la paz y el orgullo llenando su pecho. No era la sensación de un simple ganador en una pelea, sino la de alguien que había atravesado muchas tormentas, caídas y heridas, para finalmente vivir fiel a sí mismo. Antes, cuando fue despedido de Tecnofusión Roja, se había sentido abandonado como un perdedor. Pero ahora entendía que ese había sido un golpe del destino, un empujón necesario para encontrar el camino que realmente le pertenecía. No un lugar donde el valor humano se olvidara, sino uno donde él y sus compañeros podían construir todo desde cero, con pasión y una fe inquebrantable. Tapalpa no solo era un lugar para descansar, sino un símbolo de renacimiento para Ignacio. La casita junto a las montañas era el fruto de años de esfuerzo incansable junto a su equipo, superando dificultades técnicas y batallando contra las fuerzas ocultas de la antigua corporación. Recordaba los días difíciles enfrentando ataques injustos de triunfo, cada centavo invertido medido con precisión. Pero todas esas pruebas solo aumentaron su determinación. Ignacio no solo quería crear una empresa exitosa, sino un ambiente de trabajo genuino, donde cada persona fuera respetada, escuchada y pudiera crecer plenamente. Ahora Dinámica Cumbre se había fortalecido, convirtiéndose en un competidor formidable en el mercado. Sabía que nada de eso habría sido posible sin esos empujones que lo sacaron de su zona de confort. A veces, la negación o el fracaso son maneras en que el destino nos lleva hacia una vida mejor, solo que necesitamos paciencia y sabiduría para verlo. Miró hacia el lejano horizonte, donde las montañas permanecían firmes como compañeros silenciosos en su nuevo camino. En su corazón, Ignacio sentía una profunda gratitud. Gratitud por haber sido expulsado de un lugar que ya no le convenía, por sus amigos que lo acompañaron y por sí mismo, por nunca rendirse. El viento susurraba entre los árboles, el canto de los pájaros resonaba en la quietud del lugar. Todo se mezclaba en una melodía suave que le recordaba que esta nueva vida, con sus oportunidades y retos, estaba esperando ser explorada y conquistada por él.